Bien, Weinfeld, bienvenido a la ciudad. Está desde ayer aquí porque no nos cuenta cuál es el motivo. Vine a presentar este libro, Estallidos Argentinos, lo estoy presentando en muchísimos lugares del país. Tengo la suerte de haber sido invitado a muchísimos lugares, aquí mismo ayer, en este mismo lugar, en la Municipalidad de Villa Constitución, hoy lo haré en Casilda. Y llevo con estas dos ciudades santafesinas, que ya llevo varias de Santa Fe también, llevo 22 ciudades argentinas recorridas. Ciudades hablo, en algunas hice más de una presentación. Ciudades, en distintas ciudades he estado 22 en menos de 5 meses. Un recorrido, me importa mucho presentarlo, me importa mucho que las personas que lo presentan conmigo lo lean, me importa divulgarlo, me importa conversar sobre Argentina y me sirve también dentro de la relatividad del movimiento de uno, que está un rato en cada lugar, pero bueno, conversar con personas del lugar, con autoridades, con académicos, con gente de estudio, con militantes sociales, con sindicalistas, un poco picotear sobre Argentina, pero bueno, bien de cerca. Me importa mucho, es una parte interesante, un añadido a la tarea de realización del libro, que es una tarea básicamente más pequeña, uno trabaja solo o con gente que lo ayuda, con un editor, pero bueno, es una tarea de interiores, por decir así, la posibilidad de salir, de conversar, de difundir lo que uno ha escrito y de pensar sobre la Argentina. Bien, primero que nada, ¿nos puede sintetizar más o menos de qué trata el libro? Obviamente uno por el título algo se imagina, pero... Sí. Son 10 episodios de la historia argentina reciente, del siglo XXI, episodios que cubrí como periodista. Los fui cubriendo en el día a día, la mayoría de ellos está en cierto sentido terminado o cerrado, los vuelvo a mirar, conociendo lo que uno no conoce cuando transmite el minuto a minuto, el desenlace. ¿Cómo iba a terminar la presidencia de Rodríguez Sá? Nadie lo sabía el primer día. ¿Cómo iba a terminar la presidencia de Dualde? Nadie lo sabía hasta el momento en que Dualde renunció. Ahora lo sabemos. Entonces uno lo lee de otra forma. Volví a estudiar todos esos hechos, volví a pensarlo. Están las 3 presidencias del periodo caótico 2001-2002, de la Rúa Adolfo Dualde. Está el 2 por 1 a los represores de la Corte y la reacción popular. Están hechos de violencia institucional, asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el asesinato de los Cisneros, la toma de la comisaría 24. Está por otro lado el llamado caso Pomar, un caso de, de mentira policial, de encubrimiento, de torpeza, de los que ocurren todos los días, pero llevado a un nivel súper extremo. Porque inclusive muchas veces, ¿por qué miente la policía? ¿Por qué inventan los medios? ¿Por qué culpan a las víctimas? Porque quieren informar de crímenes que ocurrieron y no saben mucho. En este caso no había ocurrido ningún crimen. Había ocurrido un desdichado accidente que la policía no fue capaz de descubrir en su incompetencia y su inoperancia. Y a partir de ahí se activaron, casi uno diría como mecánicamente, recursos que se utilizan habitualmente. Se inventa, se miente, se culpa a la víctima. Se arrojan sospechas, no se sabe qué pasó y se arrojan sospechas sobre la víctima. En este caso, en muchos casos, sobre el papá de esta familia que había tenido un accidente de tránsito que la policía no era capaz de descubrir, siendo que el auto había chocado en el lugar donde debía chocar, en una ruta que era la que transitaba, que había quedado a pocos metros de la ruta, que era un auto rojo sobre pasto verde. Y no lo pudieron encontrar. ¿Por qué no lo pudieron encontrar? Pues son galantes inútiles. ¿Por qué mienten? Porque tienen el mecanismo de mentir. Y ese mecanismo es a veces muy insultante, muy aberrante, y muchas veces pliegan, no todos los medios, pero sí algunos medios, no todos los periodistas, pero sí algunos periodistas, no todos los fiscales, pero sí algunos fiscales, no todos los jueces, pero sí algunos jueces, no todos los funcionarios, pero sí algunos, y es tremendo contarlo. Entonces, en ese caso, que es límite en un sentido, pero que refleja una tendencia, también me interesa. Un poco los estallidos son estos, son muestras de la historia argentina. Hablando precisamente del caso Pomar, de la ineptitud de los funcionarios que tenían que buscar, pero esto es algo que sigue sucediendo, que había sucedido antes y que continúa sucediendo aún hoy en día en distintos lugares, ¿no? Totalmente. Cuando uno investiga estas cosas, uno se pregunta, porque en ese caso, por ejemplo, había un interés en ese momento el secretario de Seguridad de la provincia, el gobernador era Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso sucedió en la provincia de Buenos Aires. El secretario de Seguridad era Carlos Estornel, el que ahora es fiscal, que había pedido una licencia de secretario de Seguridad. Ahora él tenía un gran interés en descubrir, porque el caso, justamente lo que producía el caso, como era una familia tipo, claro, papá, mamá, 2 criaturas, entonces
había una gran empatía social, la gente estaba preocupada por esa familia, que es una familia que se establece cualquier vínculo, el espectador, el televidente. Entonces la gente tenía interés y ellos querían descubrirlo, les convenía, por decirlo así, dilucidar el caso, pero no podían dar. ¿Qué es lo que piensa uno cuando lo recorre? Dice, bueno, ellos decían, tenemos, no me acuerdo cuánto, no sé, 50 helicópteros dando vueltas, 2.000 policías, estamos rastrillando todo. Entonces cuando uno piensa que pasa, no rastrillaron ni medio. Nada. No, digo, porque si rastrillas encontrás, ¿y por qué no rastrillaron? Pues sí, porque a veces uno piensa, cuando ocurren ciertos crímenes, dice, bueno, hay complicidad. Claro, si no rastrillan porque están de acuerdo con el AMPA, con el narcotráfico, zonas libres. No pasaba nada de eso. Gran inutilidad. La otra vez en unas presentaciones que hice justamente, había un académico en la Universidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que decía, muy a menudo, por supuesto nunca hay que decir siempre de nada, ¿no? Muy a menudo, los policías son malos en dos sentidos. Son malos porque son agresivos, porque son violentos, y son malos porque son inútiles. O sea, y entonces el caso combina las dos, combina la lógica de una característica con la dinámica de otra. Y entonces el caso, desdichadamente, si el caso no hubiera habido tan luego la pérdida de vidas de una familia entera, una tragedia, ¿no? Una tragedia cotidiana, ¿no? Un accidente de tránsito, pasa, sin culpables exteriores, por decirlo así, sin nada, podría ser un caso para un libro de Roberto Fontana Rosa o de Saborido, o sea, una especie de historia paródica de qué ridículos son los policías, qué ridículos son algunos, pero no fue eso, y entonces eso me interesa, entonces lo volví a estudiar, lo volví a leer, leí todo lo que se produjo. En la Argentina hay trabajos académicos que se han escrito sobre este tema, porque es muy llamativo. Uno vuelve a leer a clásicos del análisis del discurso mediático, cómo el discurso mediático inventa escenarios, inventa realidad. O sea, a partir de eso ir de lo particular a lo general, un trabajo que me resultó intenso, pero a la vez muy lindo en el sentido de hacer algo que uno no siempre puede hacer, que es estudiar un cachito más, leer un libro teórico, juntarse con un especialista, que en la Troya cotidiana del periodismo, más bien estamos con el celular y el cierre, digamos, ¿no es cierto? Que con la posibilidad de repasar un poco, acá me di ese gusto, estuve un año escribiendo, trabajando, es un trabajo, me tomó mucho tiempo, me gustó mucho hacerlo, no es fácil hacerlo todo el tiempo, uno aparte, pero es un cambio en la dinámica del laburo de uno y lo disfruté mucho. Claro, seguramente a usted también lo ayudó mucho la óptica periodística que tiene para poder analizar, como a lo mejor el común de la gente no la analiza mucho, analizarlo en profundidad desde esa óptica. Usted está permanentemente con esa óptica periodística. Sí, para escribir el libro traté de aprovechar o de canalizar lo que me da el periodismo en un par de sentidos. Primero, laburé con una disciplina que a veces le cuesta, a veces hablo con otras personas que son más estudiosas, académicas, que no lo hacen todo el tiempo. Cuando yo trabajaba, yo me levantaba todas las mañanas durante un año, de las 8 a la 1, trabajaba de las 8 a 1, no quiere decir que uno se siente y escribe todo el tiempo, porque si escribe todo el tiempo no hace nada, no. Me sentaba, pensaba, hablaba por teléfono, leía un libro, a veces escribía, corregía y volvía, pero había días que tenía más claro lo que iba a hacer, pero estaba ahí, o sea, con disciplina de redacción y también con disciplina de cierre. Tengo que entregar en tal fecha, eso me aparece y eso es bueno porque en algún momento terminas, pues ya no terminas nunca aparte porque querés seguir investigando, es decir, y lo que te enseña el periodismo de diario, el periodismo de radio, que vos tenés que, es decir, yo siempre digo, lo más importante del periodismo es el cierre. Vos sabés que a las 9 tenés que entregar y si no entregás a las 9 no existe. Entonces, eso por un lado. Dos, obviamente una relación, sí, con la posibilidad de escribir, una relación con las fuentes, un contacto con las fuentes directas, los personajes políticos, los personajes judiciales, la figura, los protagonistas, que uno tiene un trato de antes y que vuelve a hablar en otro registro y que puede funcionar. Y en lo otro, un pequeño desquite, el periodista que cubre el día a día, que es el desquite de volver a repasar los hechos cuando conoces el desenlace. Claro. Mala comparación, yo digo, vos estás como transmitiendo un partido de fútbol. Transmitiendo un partido de fútbol y no sabe cómo va a salir. Cuando lo contés dentro de un año, lo primero que vas a contar es el resultado, que es lo que no sabías cuando lo estás transmitiendo. Es más, tu visión del partido parte del resultado, quieras o no. O sea, y tu visión de la historia parte de todo lo que pasó y del desenlace. Entonces lo mirás de nuevo
y estudié mucho más hechos. Investigué mucho más hechos de lo que investiga uno que soy. Yo soy más bien un analista político. Entonces no estoy, inclusive por la división de trabajo, esto a ustedes les pasará en algún sentido, hay colegas que hacen algún tipo de notas, hay colegas que hacen otro tipo de notas. Por ejemplo, en el diario que hago yo, las investigaciones policiales las hacen otros compañeros o compañeras, las investigaciones las hacen otros y son, en cierto sentido, mis ojos y mis oídos. Yo me fundo, un poco busco yo, pero mayormente miro. Y en este caso, sobre todo en las crónicas referidas a los crímenes, investigué más. Me puse a investigar, por ejemplo, en el caso de Rafael Nahuel o de Santiago Maldonado, cómo es el régimen de agua del río Chubut, o cómo es el lugar físico en que fue asesinado Rafael Nahuel. Yo esas cosas no las hago habitualmente, porque no es mi métier. Y entonces no tengo no tengo mucha gimnasia, y esa parte consiguientemente me tomó mucho tiempo y me gustó mucho. Bueno, investigar los hechos, dónde estaba parado cada quien, dónde estaban los prefectos, dónde estaba esto, cuán espeso era esto, cuánta agua había en el río en que se ahogó Maldonado, ¿no? Es decir, qué posibilidades había de que se hubiera ahogado solo, cuál era el régimen de agua y por qué esto. Bueno, pues lo tengo que contar todo yo con lo mío. Y entonces, y eso me fascinó mucho, pero me sumió un tiempo bárbaro. Bien, y hablando de tiempo, sé que está apurado, así que la última pregunta que le voy a hacer tiene que ver exactamente con el libro. 9 capítulos tienen que ver con historias reales. El otro capítulo, sí. ¿En qué se funda? ¿Cómo es? El otro capítulo es un capítulo ficcional. Se llama Cuando Néstor Kirchner aplicó la doctrina Irursum. Y lo que establezco ahí, lo que hago es, cuento como si hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero no ocurrió, que Néstor Kirchner llega al gobierno y decide, como hizo el gobierno de Mauricio Macri, aplicar la doctrina Irursum a sus adversarios. En particular a Eduardo Duhalde. Kirchner quiere sacar de la competencia política a Eduardo Duhalde. Pero para hacerlo resuelve, con complicidad de los jueces federales, que se encarcele, que se armen causas y se encarcele sin condena a 3 expresidentes. A Duhalde, que cargaba con los asesinatos de Costegui y Santillán, a De la Rúa, que cargaba con todos los crímenes cometidos en su salida y la causa de las coimas en el Senado, y a Menem, que tenía una colección de causas en su contra, inclusive una en que hubo sangre, que se recuerda pocas veces, que es Río Tercero, donde murió gente en un episodio en que obviamente no hubo voluntad de matarla, pero en definitiva murió gente por un encubrimiento. Entonces yo cuento, jugando un poco y a veces me entretengo, cómo empezó eso, y hago ahí alguna crónica y me divierto también contando cómo lo sacan en pijama a Menem de la casa, o cómo va una retroexcavadora a la casa de la Rúa, en fin, episodios mezclados con lo que fue la Argentina, y luego imagino todo un discurrir del gobierno de Kirchner y del primer gobierno de Cristina, signado por todas las oposiciones o adversarios que le van surgiendo a eso. ¿Qué dicen las academias del derecho de esa conducta? ¿Qué se dice en otros países? ¿Qué dice Mario Vargas Llosa? ¿Qué dicen algunos juristas? Imagino otro desenlace. O sea, ese hecho pesa tanto en el gobierno de Cristina y de Néstor que terminan distintos. ¿Qué es lo que hago yo? Es una fábula, es para decir, esto no se hizo. Yo lo podía haber escrito como un ensayo, o sea, Néstor Kirchner, ¿y por qué no lo hicieron? Porque decidieron no criminalizar a sus adversarios, cosa que yo considero positiva. O sea, esto no pasó porque hubo una decisión política. ¿Cuándo lo escribí? El tiempo pasa. ¿Cuándo lo escribí? Esto era más bien una especie, ¿cómo decir?, de revalorización de esos gobiernos en este aspecto frente al gobierno de Mauricio Macri, que sí criminalizó a sus opositores. Hoy, mirado acá, es casi un consejo subjetivo que hace uno, Alberto Fernández. Yo pienso que eso no se debe hacer. No solo pienso, es decir, yo lo que digo es, miren que un gobierno acusado de autoritario, chavista y qué sé yo, no encarceló a sus adversarios. Miren que eso está bien, y eso es una decisión política. Es una especie de fábula que conté con algunos elementos para darle más gracia. Como ahora las cosas cambiaron y vuelve un gobierno de signo peronista, yo sigo pensando lo mismo. Esa doctrina es nefasta, degrada el sistema político y tampoco debería ni debe aplicarse como un mecanismo de equilibrio, de compensación o, digamos, de cambio político a sus adversarios. O sea, ninguna figura política debe ser encarcelada si no tiene condena firme. Ningún argentino debe serlo, y hay muchísimas personas del común, delincuentes o no delincuentes, personas comunes que están presas con eso. Es una barbaridad. En materia política es una barbaridad específica, y eso no debe hacerse contra derecho. Yo soy abogado, trabajé muchos años de tal, así no lo fuera, esto está en la Constitución, esto se sabe, qué sé yo, pero me parece muy importante. Y eso me cambió de sentido. Cuando terminé este libro en abril, era más una especie, como decir, de juicio de valor de dos gobiernos.
Ahora también, en mi caso, y aparte lo estoy escribiendo, en otro registro, por supuesto, lo estoy escribiendo en el futuro gobierno. La doctrina Ilurson ha sido un trámite, un tránsito, un episodio, más que un episodio, una característica muy fuerte de estos años, muy nociva, y que no debería aplicarse, no debe regir la vendetta en materia política o en materia judicial, y las cosas deben mejorar. Y las barbaridades que hizo determinado gobierno no deben servir de justificación para hacerlas en su contra.